Ya vamos a capela mientras aprende. Ya, ¿qué es shock? Dijimos, chicos. Shock es un estado de hipoperfusión tisular generalizada. Eso es shock. Si le pregunto el concepto, dígame en pocas palabras qué es shock. Un estado de hipoperfusión tisular generalizado. ¿Me pueden decir generalizado o sistémico? Ya, aplica ambos, porque es a nivel sistémico. ¿Qué es lo que está fallando? Está fallando el famoso ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? ¿Dónde se da el ciclo de Krebs? Pregunta la autora Hidalgo. En la mitocondria, pero ¿en qué parte? Ya, ¿no? Algo que me acuerdo que decía me acuerdo que hasta ahorita me acuerdo que me decía la doctora, nos preguntó en práctica una vez, ¿qué es pH? Nos preguntó. Ya, y todo digo, nosotros, es potencial de hidrogenio neutro, ya, pero eso dice tu abuela, me dijo. Entonces, no es eso. Es la cualidad de un sistema, ¿no? Eso es la palabra clave, cualidad de un sistema. Que puede actuar conforme a sistema ácido o sistema básico. ¿Ya? Cualidad del sistema es la palabra clave. Ya aprendió. Decir eso es shock. ¿Qué es shock? Repitamos, un estado de perfusión tisular generalizada. Lo que está fallando es, vamos a decir así, el riego, prácticamente el intercambio gaseoso entre las células. Ya no hay un buen aporte de oxígeno de la célula. Esto va a provocar que se active el metabolismo, la respiración, el metabolismo anaeróbico. Ya no se va a estar produciendo lo que es lactato, ¿no? Ya saben eso por bioquímica. Entonces, ¿por qué es muy importante el ciclo de Krebs? En este se va a estar generando, ¿cuántos ATP? 33, 36 es variable, ¿no? Dice eso, ¿no? Pero lo importante aquí es que cuando se forma este ciclo, se crea energía, se libera energía. Energía se traduce en fuerza y dinámica caliente, ¿ya? El ciclo de Krebs prácticamente participa en que ustedes mantengan una temperatura corporal estable entre los parámetros normales que es de 36,5 a 37,5. Ya prácticamente lo mantiene normotérmico el ciclo de Krebs. Y si está disminuyendo el ciclo de Krebs y se está activando otro tipo de metabolismo, que sería el metabolismo anaeróbico, el paciente ya, ¿cómo se dan ustedes cuenta? Un signo precoz o un signo específico que ustedes están viendo que van a empezar un shock es la hipotermia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les dije que el ciclo de Krebs o el metabolismo como tal dentro de la mitocondria me libera energía. Y eso me indica que está yendo bien este metabolismo. Pero si mi paciente está frío, ya, porque algo muy importante, cuando vamos a ver, por ejemplo, shock hipovolémico, nosotros tenemos 4 grados. Esto se va a estar evaluando así. Un cierto grado perdió cierta cantidad de sangre y a cada shock lo caracteriza algo, ¿no? Pero hay unos pacientes que son asintomáticos. Nosotros no nos vamos a dar cuenta que tiene un shock. Por ejemplo, el paciente puede estar en un shock hipovolémico tipo 4 y nosotros no nos vamos a dar cuenta porque cada cuerpo es distinto. Pero el signo precoz es la piel fría. ¿Ya? Con eso nos vamos a estar dando cuenta que el paciente tiene un shock. Ese paciente tiene shock. Por más de que yo no pueda darme cuenta según los grados, la clasificación que tiene cada tipo de shock. ¿Me entienden, no? Si yo le pregunto, ¿cómo me puedo dar vamos a decir, un paciente asintomático, tiene un shock hipovolémico, pero ¿cuál es el signo primordial para identificar que está en un cuadro de shock? ¿Qué miren ustedes? La hipotermia, eso. Y estado frío o hipotermia. Me la pueden charlar ahí, pero la palabra clave es hipotermia. Ya. Una pregunta. En la mayoría de los homicidios, cuando hay heridas de bala, Ya. ¿qué es la causa de la muerte de ese shock? Muy bien, claro que sí. Shock hipovolémico es un tipo de shock que se caracteriza por la pérdida de sangre y fluido. Específicamente, sangre cuando hay traumatismo. Por ejemplo, herida de bala penetra una arteria de gran calibre, como por ejemplo la aorta, y esto va a provocar que el paciente muera desangrado, un shock hipovolémico. En los niños, ¿qué tipo de shock más frecuente cree que sea? Es el hipovolémico, pero vamos a hablar de niños que el shock hipovolémico es por pérdida de líquidos, no específicamente sangre. Las diarreas, los vómitos. Los pacientes o los niños mueren por deshidratación. Entonces, la causa más frecuente de shock hipovolémico en niños es espacio vacío.
Diarreas. Diarreas. Ya, esa es la causa más frecuente de shock hipovolémico en niños. Y la causa más frecuente, porque tenemos que dar en cuenta, el shock hipovolémico se va a clasificar en dos tipos de shock. O sea, se va a subclasificar. Shock hipovolémico hemorrágico y shock hipovolémico por pérdida de líquidos. Eso. Entonces, el hemorrágico es más frecuente en adultos. El por pérdida por líquidos es más frecuente en niños. ¿Ya? Así que así se van a dar cuenta ustedes un poquito. No prendió, corazón. Entonces, la causa más frecuente de shock en adultos es traumatismo. Los angelitos que van a toda velocidad en las motos, ¿no? Oh, se estrellan, ¡pam! Se perforaron la ilíaca, se perforaron la aorta. Nos vamos al otro lado, al año con más calma, en otra vida. Entonces, no hay nada que hacer. Ya está aprendiendo, ¿no? ¿Está aprendido o no? Y eso es muy importante, ya, ahí está. Y ya vamos a ver que el shock tiene fase. En la primera fase de shock no se puede notar una clínica como tal porque existen sistemas o métodos compensatorios que van a estar regulando el shock. Ahora sí, apagamos las luces y empezamos. ¿Quién va a ser mi ayudante hoy día? Venga. ¿Al Steven dice? ¿No está Steven? No, Steven va a estar atento a la clase, va a estar H. Bien, entonces, que el shock es un estado de hipoperfusión tisular generalizada, ¿ya? Que prácticamente nos está indicando que se va a estar activando el metabolismo anaeróbico. Por ende, va a haber disminución de ATP, y si hay disminución de ATP, va a haber... ¿Me hablan? ¿Cómo? Ah, ok. Entonces, esto se va a manifestar con piel fría. Ya, no vamos a decir que hay descenso de temperatura. Paciente hipotérmico. Signo característico de un shock. O signo primordial característico o diagnóstico de shock. Si es que no tenemos algo que me esté identificando, ¿no? Recuerden muy bien eso. Entonces eso, vamos a leer qué es tipo de shock. Definición: síndrome desencadenado por una inadecuada perfusión sistémica y por el desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno. O sea, hay mayor demanda por parte de la célula de oxígeno, pero nosotros no estamos ofreciendo una buena cantidad de oxígeno para que se haga el proceso como tal, esencial para el intercambio gaseoso. Entonces, los efectos de shock en un primer momento suelen ser reversibles, claro que sí, por eso vamos a ver que hay 3 fases de shock. Pero puede conducir a mecanismos fisiopatológicos, alteraciones metabólicas e hipoxia celular. Eso es lo que va a suceder. Esto de las tasas es muy importante porque tienen que saber que hay tasas más elevadas de cuál el paciente muere principalmente. ¿Cuál creen que va a ser el shock que van a ver con mayor frecuencia en la emergencia? No, ¿qué tipo de shock más frecuente van a ver en la emergencia ustedes? Muy bien, el shock hipovolémico es el shock que ustedes van a ver con mayor frecuencia en lo que vendría a ser en emergencia, ¿no? En el hospital o su vida profesional. Pregunta de examen. Conmigo. Entonces tenemos 30-40% de pacientes con shock séptico, un 60-90% con shock cardiogénico, debido a posible fracaso miocardiogénico. Estas son estadísticas de otros países. Aquí en otro país, la causa más frecuente de muerte es shock hipovolémico. Siguiente. Bien, fisiopatología. La alteración de la circulación específicamente se basa en el corazón, la volemia y la circulación periférica. En este caso, el corazón va a tener una disfunción, o ya sea primaria o una disfunción secundaria. Vamos a ver un tipo de shock que se llama shock cardiogénico, donde lo que está fallando es la contractilidad del corazón. Eso se llama shock cardiogénico. Si no hay una buena contractilidad del corazón, no hay un buen volumen de eyección. Por ende, la volemia va a estar disminuida, ¿no? Entonces, cerramos la volemia. Reducción absoluta o relativa. Ya esto se va a ver en cada grado. Circulación periférica va a haber una hipoperfusión, una respuesta neurohormonal y una respuesta metabólica. Siguiente. Fase de shock. Tenemos shock compensado, descompensado e irreversible. El shock compensado, vamos a leer, dice, actúan mecanismos compensadores. Bien, en esta primera parte lo que tienen que saber es que aquí el shock, por ejemplo, un shock hipovolémico grado 1, ya el paciente está perdiendo sangre, pero vamos a evaluar el shock hipovolémico en 4 grados, ya, pero vamos con el grado 1. El grado 1 no hay una pérdida considerable, 750 ml más o menos se va a estar perdiendo el paciente de sangre. A nivel de taquicardia, de la frecuencia cardíaca no va a estar alterada, la presión no tanto, el paciente va a estar solamente
un poquito ansioso, nada más. Entonces, no me dice nada como tal, algo que el paciente esté con shock. Entonces, ¿por qué? Porque ahí los mecanismos compensatorios están haciendo que vuelva a la normalidad la presión, la circulación, la frecuencia, y no estamos viendo una sintomatología que está afectando. ¿Quiénes son estos mecanismos compensatorios? Tenemos la activación del sistema simpático. Sistema simpático. Tenemos sistema simpático, tenemos sistema parasimpático. Sistema simpático es el sistema en el cual ustedes están ahorita sentados, atendiendo, estresados, liberando noradrenalina o las neuronas adrenérgicas. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿cuál es el neurotransmisor del sistema simpático? Noradrenalina, muy bien. Noradrenalina va a estar actuando sobre distintos receptores que tenemos a nivel de su cuerpo. Y esto se pregunta con William, por si acaso, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que la noradrenalina va a estar actuando en los vasos sanguíneos, en las arteriolas, en los vasos sanguíneos. Tenemos, muy bien, receptor alfa 1. El receptor alfa 1 lo encontramos en los vasos sanguíneos. Alfa 2 lo encontramos en la membrana presináptica. Tenemos luego el beta 1 y beta 2 y beta 3. Beta 1 lo encontramos en el corazón. Beta 2 lo encontramos en el músculo bronquial. Beta 3 lo encontramos en los adipocitos. Ya. Cuando noradrenalina se une a todos estos receptores, hace una función, por lo general, de estimular. Por ejemplo, a nivel de vasos sanguíneos, se une noradrenalina en los receptores alfa 1. ¿Cuál va a ser su efecto? Una vasoconstricción. Muy bien. Ahora, si vamos a nivel del corazón, se unen receptores beta 1, ¿qué va a provocar? Aumento de las 4 propiedades del corazón: automatismo, conductibilidad, excitabilidad y contractibilidad. Y por ende va a estar elevando la frecuencia cardíaca. ¿Ya? En eso se basa la frecuencia cardíaca. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos el corazoncito, tenemos el nódulo sinusal en la pared superior lateral de la aurícula derecha, tenemos las 4 vías, pero principalmente nos importa aquí lo que vendría a ser el nódulo aurículo ventricular del nódulo sinusal. Prácticamente sería como una estación donde el impulso tiene que ir disminuyendo, ¿no? Para que no sea tan fuerte, vamos a decir así, el mecanismo de dispersión del impulso eléctrico. Entonces, a partir de aquí vienen las As de His y las famosas fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, todo esto como tal es el proceso por el cual tiene que pasar el impulso nervioso para que haya ¡blum!, la contracción. Primero se contrae la aurícula, posteriormente los ventrículos. Eso es lo que sucede normalmente en el sistema eléctrico del corazón. Entonces, aquí, cuando estamos hablando de automatismo, estamos viendo la fuerza con la cual se va a estar mandando el impulso nervioso. ¿Quién? El nódulo sinusal. Ese es automatismo. Conductibilidad, de conducir la señal nerviosa. Excitabilidad, que tenga excitación estas fibras miocárdicas como auriculares, y contractibilidad cuando ya llega al fibra de Purkinje para que ¡plum!, se contraiga tanto las aurículas, en este caso principalmente los ventrículos. Entonces ese es el sistema eléctrico del corazón. Entonces cuando hablamos que la adrenalina se une a receptores beta 1, aumenta las 4 propiedades cardíacas, que eran automatismo, conductibilidad, excitabilidad y contractibilidad. Y se resume en aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora, eso es con beta 1. Vamos con los receptores beta 2. ¿Dónde les encontramos los beta 2? Muy bien, músculo liso bronquial. Vamos a hacer músculo liso bronquial. Cuando noradrenalina se une a receptores beta 2, ¿cuál es su efecto? Broncodilatación. Eso es lo que hace. A nivel del bronquio hace broncodilatación. Y ya, entonces, cuando vamos a hablar de beta 3, lo encontramos en el tejido adiposo. Prácticamente, alfa noradrenalina se une a beta 3 y estimula la lipólisis. Es un trabajo en que se va a estar entrando en degradación lo que vendría a ser los adipocitos. Ya, eso hace en beta 3. Y así como hay alfa 1, tenemos alfa 2. Alfa 2 se encuentra en la membrana presináptica y se libera en situaciones donde ustedes están muy nerviosos, ¿ya? Y están liberando demasiada noradrenalina, están muy nerviosos. ¿Y qué va a suceder? Si ustedes liberan más noradrenalina, esta noradrenalina no es que específicamente se va a un lugar, se va a todos estos lugares. ¿Qué va a provocar a nivel de bronquio? Bueno, un poquito de broncodilatación, vamos a decir así, dependiendo, ¿no? A nivel de corazón va a estar aumentando, ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca. A nivel sanguíneo va a estar aumentando la presión arterial porque va a provocar vasoconstricción. Esto va a provocar aumento de la resistencia periférica vascular, aumento del gasto cardíaco y aumento de la
presión arterial. En ese orden va. Entonces, su cuerpo se da cuenta de esto y dice, oye, estamos liberando mucha noradrenalina. Entonces, vamos a la membrana postsináptica, donde tenemos aquí los receptores alfa 2. Aquí postsináptico tenemos lo que vendría a ser el alfa 1, ¿no? Pero aquí prácticamente lo que hace es una retroalimentación negativa o positiva, o sea, un feedback, donde prácticamente la adrenalina se une al receptor beta 2, perdón, alfa 2, para que ya no se libere más noradrenalina. Eso es lo que hace en la noradrenalina en receptores beta 2, perdón, alfa 2. Ya es un sistema de retroalimentación. Aquí quiero llegar con esto, que aquí uno de los mecanismos compensatorios es que se va a estar activando el sistema simpático. ¿Para qué? Porque vamos a decir así, por ejemplo, en el caso de shock hipovolémico, hay una vasodilatación generalizada con aumento de la permeabilidad en algunas cosas, pero principalmente una vasodilatación con pérdida de sangre. Lo que necesitamos aquí hacer es que el sistema o que el organismo haga vasoconstricción. Entonces, por eso se llama compensatorio. Ustedes liberan más noradrenalina y este va a ser vasoconstricción. O sea, ¿en qué mecanismo? La noradrenalina se usa en receptores alfa 1. Ya saben muy bien eso fisiológico. Entonces, luego tenemos el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Alguien sabe qué sistema es este? En conclusión, células yuxtaglomerulares va a estar liberando ¿qué? Renina. La renina, luego el hígado va a estar liberando ¿qué cosas? ¿Qué sintetizan? Muy bien. Luego tenemos, va a estar actuando sobre esto, va a provocar qué cosa que se convierte en angiotensina. Angiotensina 1. Angiotensina 1 en sangre va a circulación pulmonar. Tenemos en parénquima por ahí una enzima que se llama ECA, que se llama enzima convertidora de angiotensina. La ECA actúa sobre angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2. Angiotensina 2 tiene características muy importantes. Uno, es un potente vasoconstrictor. ¿Ya? Y lo que buscamos aquí es compensar la vasoconstricción, vamos a decir así, porque hay una vasodilatación generalizada. ¿Ya? Entonces, ya, es vasoconstrictora, aumenta la presión arterial, ya sabe el mecanismo. Muy aparte de eso, estimula la liberación de aldosterona. Aldosterona actúa en la nefrona a nivel del tubo colector, reteniendo sodio y reteniendo agua. De esta forma aumenta la volemia. Aumenta la volemia por la aldosterona y aumenta la resistencia periférica vascular por lo que vendría a ser la angiotensina 2. De estas dos formas se eleva la presión arterial y se compensa, ¿no? Entonces, es un poquito complicado, pero ya más o menos tienen ustedes la premia, ¿no? Ese es el sistema de angiotensina aldosterona. Luego tenemos la vasopresina y otras hormonas. Shock compensado. Aquí el shock descompensado, perdón. Los mecanismos compensatorios que acabo de mencionar ya están cansados, ya están, vamos a decir así, limitados y ya no son compensatorios, son descompensatorios. Ya no hacen un bien al organismo, sino que lo están lesionando. Entonces dice, mecanismo de compensación que está agotado, se aprecia disminución del flujo de los órganos vitales, hipotensión, hay una isquemia, deterioro del estado neurológico, pulsos periféricos débiles o ausentes. ¿Ya? Entonces, esto que me mantenía el pulso normal y la presión normal, no hay. Entonces ya tenemos la última fase que es el shock irreversible, donde aquí, veamos, la resucitación es difícil y aunque inicialmente se consiga, el paciente desarrollará un fallo multisistémico o multiorgánico y el paciente va a fallecer. Entonces, eso es lo que sucede. Siguiente. Entonces ya saben ¿cuáles son las tres fases de shock? Irreversible. ¿Por qué se llama compensado? Mecanismo compensatorio. Van a estar compensando, ¿no? ¿Cuáles son? Menciónenme dos mecanismos compensatorios. Simpático y renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien. Vamos ahora sí, esto es lo más importante. Tenemos tipos y causas de shock. Tenemos entonces un shock llamado cardiogénico, que aquí el principal problema es cardíaco. Es un fallo en la contractilidad del corazón. Por arritmia, pericarditis y embolismo pulmonar. Entonces aquí, el fallo principalmente, lo que sucede es que ese corazón le está costando contraerse. Ya, eso. Entonces, si le está costando contraerse, la sangre se va a empezar a acumular en el corazón, ya saben muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que le damos ahí al paciente? Un fármaco para que aumente la contractilidad. Esos fármacos se llaman fármacos ionotrópicos positivos. Tenemos el shock hipovolémico, tipo de shock más frecuente en nuestro medio, en el país, que prácticamente es a consecuencia de una hemorragia severa o una pérdida de agua o líquido. Más frecuente en adultos y más frecuente en niños. Diarrea, vómito, diabetes, todo esto ya es en adultos, ¿no? Y quemaduras. Pacientes quemados hacen shock hipovolémico, tienen que saber muy bien, ¿ya? Por pérdida de líquidos, ¿ya? Entonces tenemos que hacer reposición de líquido que da miedo en pacientes quemados. Distributivo, ¿cuáles son los tres tipos de shock distributivo?
Shock séptico, shock anafiláctico y shock séptico, anafiláctico y neurogénico. Esos son los tres tipos de shock distributivos. Si yo le pregunto, ya les vuelvo a repetir, ¿cuáles son los menciones de los tres tipos de shock distributivos? Me dicen séptico, anafiláctico y neurogénico. Este medular está por demás, ya porque se relaciona con el neurogénico. Pero séptico, anafiláctico y neurogénico. Esos tres son. En toda su carrera van a escuchar eso. Causas, tenemos gérmenes, bacterias, virus. O sea, aquí el mecanismo, lo que sucede, ya como tal, es que hay un aumento en la permeabilidad vascular, ya, y eso va a estar provocando, por ejemplo, en este caso, en el anafiláctico, lo que va a estar provocando es que se haga el famoso tercer espacio. Todo el líquido se vaya al tercer espacio, al espacio intersticial. Shock séptico, citocina, van a desarrollar un CIR, aumento en la permeabilidad vascular, líquido al tercer espacio. Anafiláctico, lo mismo, se libera histamina. Les mencioné el caso de un comer marisco no congelado. Liberan que da miedo histamina. La histamina ya le dije que es una amina vasoactiva. ¿Cuál es la otra amina vasoactiva? Serotonina, muy bien. Serotonina liberada por plaquetas, hemos visto, ¿no? Entonces, serotonina y amina vasoactiva serotonina y histamina son aminas vasoactivas que tienen su efecto como tal en los vasos sanguíneos. Serotonina, vasoconstricción, histamina, aumento de la permeabilidad y vasodilatación. Entonces, recuerden muy bien, cualquier sustancia que me estimule a los mastocitos que se granule y empiece a bloquearse va a liberar en exceso histamina. Histamina, ya saben, va a ser un aumento de la permeabilidad y una dilatación generalizada. Eso se llama shock anafiláctico. ¿Ya? Entonces ya tenemos el shock anafiláctico. El shock neurogénico consiste en que hay una lesión en lo que vendría a ser el sistema simpático. ¿Ya? Y prácticamente se traduce en que va a haber una vasodilatación, porque si no hay el simpático liberando noradrenalina, para que haya vasoconstricción y un equilibrio. Recuerden muy bien que en los vasos sanguíneos, ¿quién me hace vasoconstricción? La noradrenalina. ¿Quién me hace vasodilatación? El óxido nítrico. Ambos pelean por quién predominar en el vaso sanguíneo, pero siempre hay un equilibrio entre estos dos. Pero recuerden muy bien que si ese vaso sanguíneo o ese endotelio tiene una placa de ateroma obstruyendo las células endoteliales, no se va a estar liberando ¿qué cosa? Óxido nítrico. Si no hay óxido nítrico, no hay vasodilatación, entonces ¿quién va a quedar? La noradrenalina va a hacer su fiesta, va a actuar en más receptores alfa 1 y va a haber más vasoconstricción. Por ende, pacientes gorditos con placa de ateroma siempre tienen hipertensión arterial. Por este mismo, porque no hay óxido nítrico, porque las placas de ateroma están obstruyendo las células endoteliales. Entonces, predomina más el sistema simpático por medio de la noradrenalina. Recuerden muy bien, vasoconstricción, aumento de resistencia periférica vascular, aumento del gasto cardíaco y aumento de la frecuencia, de la presión arterial. Muy bien. Entonces, sí sucede. Eso es neurogénico. Hay una falla neurogénica en las ramas donde nace el sistema simpático u otra alteración. Obstructivo. Algo que está provocando, ya sea extra cardíaco, no me está permitiendo que el corazón empiece a contraerse normalmente de lo que debería, ¿no? Un ejemplo claro es el famoso taponamiento cardíaco, ¿ya? Este taponamiento cardíaco tiene una tríada característica. ¿Alguien sabe la tríada característica del taponamiento cardíaco? Triada de Beck. Ya ustedes en semiología van a estar capos, van a pasar con 100. Tenemos entonces la triada de Beck. ¿Dónde la encontramos? La encontramos en el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco tiene una triada, que es hipotensión arterial. ¿Por qué hipotensión arterial? Claro, sí. Recuerden muy bien que en el espacio pericardio como tal, tenemos líquido, ¿no? Que eso permite que el corazón empiece a moverse. Pero si hay un derrame y se acumula dentro ahí, o sea, en la bolsa que contiene el corazón, no va a dejar que se extienda y que se contraiga bien. Entonces se llama taponamiento, algo está tapándolo. Entonces, por ende, si no hay un buen volumen sistólico o un buen volumen de eyección, le va a bajar la presión. Por eso hay una hipotensión arterial. Muy aparte de eso, como no hay una buena contracción, no va a haber los ruidos cardíacos característicos. O sea, por esos ruidos cardíacos o apagados o hipofonémicos, se dice. Hipofonéticos, ¿no? Y luego tenemos la ingurgitación yugular. ¿Por qué? Porque el corazón, como no está pudiendo contraerse bien, se va a acumular la sangre en el corazón, le va a pasar todo ese proceso que les expliqué, ¿no? En el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, circulación pulmonar, vas a lo que viene a ser el ventrículo derecho, aurícula derecho, y luego a retorno venoso central, o sistémico, ¿no? Que sería por las venas cavas. Y una de esas llega por este nivel, la yugular, y por eso hay distensión o ingurgitación yugular. ¿Por qué? Porque el corazón no está pudiendo contraerse y se está acumulando, se está congestionando. Entonces, es la famosa triada de Beck. Ya, no se ríen.
donde si yo le digo, no menciona la triada de Beck, o la triada de Beck es diagnóstica de espacio vacío, ¿qué me dicen ustedes? No. Si yo le digo, triada de Beck es diagnóstica de espacio vacío, muy bien, taponamiento cardíaco. Y taponamiento cardíaco es causa de un shock. Muy bien, así de sencillo, solo tienen que razonar. Ya vamos armando las piezas. Sí, ya voy a cambiar de aquí. Sí, volvamos a la dieta. No, es más arriba. Fin de semana vamos a pasar clase por si acaso domingo. Miren, taponamiento cardíaco, ¿no? Dijimos, ¿no? Taponamiento cardíaco, hay pericarditis, por ejemplo, un derrame pericárdico y pericarditis aguda, son otra causa de shock obstructivo. Aquí tenemos otra clasificación, ¿no? Ahí miren, los tres tipos de shock distributivos son séptico, anafiláctico y neurogénico. El hipovolémico se clasifica en hemorrágico y no hemorrágico, ¿ya? Bien, vamos con el shock hipovolémico, empecé. Es un shock generado por disminución del volumen circulante con función cardíaca normal. Aquí el corazón está latiendo bien, pero lo que sucede es que hay una fuga. Es como, por ejemplo, vamos a decir así, el corazón va a ser el grifo, las mangueras va a ser los vasos sanguíneos, y donde yo quiero que llegue va a ser, vamos a decir así, una fuente, ¿no? Entonces, tengo aquí mi grifo, que es el corazón, la manguera, que son los vasos sanguíneos, y una fuente donde va a caer el agua va a ser mi célula o va a ser mi tejido. Pero se está inyectando un buen volumen normal de sangre, ya, el volumen sistólico, pero no está llegando lo que se está inyectando, está llegando menos. Eso me significa que hay una fuga, ¿ya? Y esa fuga puede ser por traumatismo o puede ser por pérdida de líquidos, ¿no? O por una extravasación de líquidos, ¿ya? Entonces, lo que está fallando es la pérdida de líquido, aquí ya sabemos, ¿no? Por hemorragia, traumatismo o por diarrea o vómitos, ¿ya? En los niños más frecuentes, o en los adultos por traumatismo, ¿no? Entonces, función cardíaca normal. Si le pregunto, en el shock hipovolémico la función cardíaca está normal, ¿no? Otro alterada, ya eso, por no leer, ¿no? Estoy diciendo que en el shock hipovolémico está normal la función cardíaca. Entonces, o que si no se modificó comparado con la función cardíaca previa al shock. El shock es el shock más frecuente. ¿Cuál es el tipo de shock más frecuente? Hipovolémico. Causa hemorrágicas, por ejemplo, traumática, los que manejan motos. ¿No? ¿Quién aquí maneja motos? ¿Nadie? Bien. Está bien. Tienen más sobrevida. Entonces, luego tenemos quirúrgicas, por ejemplo, en una operación, tenemos hemorragia del tubo digestivo por una úlcera, ¿no? Igual una úlcera puede provocar en cierto grado un shock hipovolémico, dependiendo. Hemorrágicas, diarrea, vómitos, fístulas. ¿Qué es una fístula? No. Por ejemplo, tenemos una señora, vamos a decir, tenemos una persona ancianita y refiere que orina por el ombligo. Me perdí peor. Quiere decir que hay una comunicación anormal entre la vejiga y la piel. Es la comunicación anormal entre dos tejidos o dos cavidades o dos órganos. Eso. Ustedes han escuchado fístulas arteriovenosas, ¿no? Eso es una fístula, chicos. Comunicación anormal entre dos vasos sanguíneos, dos cavidades o dos órganos de tejido diferentes. Eso es una fístula. Deshidratación severa. Por ejemplo, eso se llama uraco, chicos. ¿Ya? Eso es lo que le dije en mujeres adultas o en niños cuando nacen y orinan por el ombligo, se llama uraco. Es una comunicación anormal en la vejiga y entre lo que viene a ser la pared epitelial o el tejido como tal. No está hundido. Entre los uretes, igual. Ya dependiendo, hay diferentes tipos de uraco. Entonces, tenemos severa y quemado. Urinaria, una fase poliúrica, un estado de hiperosmolar, no cetónico, pero no es tan frecuente. Siguiente. Shock. Tenemos entonces, ¿qué va a pasar en el shock hipovolémico? Disminuye la precarga, que la precarga es toda la sangre que me va a llegar a mi aurícula derecha, a mi corazoncito. O sea, estoy preparando, me estoy llenando, me estoy inflando y luego tengo que inyectar. Esa sería la fuerza, ¿no? Sería muy importante, ¿no? Si disminuye la precarga, disminuye también la resistencia venosa. Y disminuye, por ende, el gasto cardíaco. Como así va a estar disminuyendo el volumen, o sea, el volumen de sangre que está volviendo aquí a la aurícula. ¿Qué sangre va a estar botando el corazón? Ninguna. Entonces disminuye precarga, disminuye el gasto cardíaco. ¿Ya? Y aquí, estos son unos signos característicos. ¿Cómo se van a dar cuenta? Que se va a activar prácticamente para que recompense. Uno de esos es la taquicardia. Claro, mi organismo va a pensar que estamos perdiendo sangre y va a decir, oye, tenemos que volver a recuperar la sangre. Entonces, por un mecanismo compensatorio, en este caso sería por el sistema simpático, liberamos noradrenalina o ya sea por el parasimpático, o por la aldosterona, ¿no? Angiotensina,
se libera noradrenalina y se eleva la presión y se eleva prácticamente la frecuencia cardíaca, que lo que queremos aquí es elevar la frecuencia cardíaca, las 4 propiedades. ¿Para qué? Para que vuelva a la normalidad el volumen sanguíneo, más decir así, ¿no? Entonces, eso es compensatorio, ¿no? Entonces, un signo de hipovolemia es la taquicardia. Empieza el corazón a contraerse más para poder compensar la sangre que se está perdiendo. Taquimia, respiraciones mayor a 20, hipotensión y la palidez. Importante, ¿ya? Siguiente. El shock más común en niños y en adultos. La causa del shock hipovolémico con mayor número de muertes en niños es la diarrea. Muy bien. Siguiente. Shock hipovolémico resulta la disminución de la precarga. Hay una fuga que no me está dejando que llegue normalmente a mi fuente el agua, ¿ya? Bien, entonces el agua a mi fuente. Entonces sería algo, una fuga, ¿no? Dijimos, ¿no? Por un traumatismo, sería porque antes de que llegue como tal la circulación se está perdiendo el líquido, ¿ya? O por ejemplo en las diarreas. El débito a que la precarga es uno de los determinantes del volumen de eyección. Claro que sí, la precarga determina el volumen de eyección. El débito cardíaco disminuye cuando la precarga cae. ¿Qué es el débito cardíaco? ¿Ustedes no dan un examen de corazón todavía? Vamos a decir así, la sangre con la que se sobrevive, o la volemia con la que se sobrevive, cada célula o cada tejido cardíaco. Eso es el débito cardíaco. ¿Ya? Si vos le das menos, pues tiene que tratar el organismo con eso menos, ¿me entienden, no? Entonces, luego tenemos disminución de la precarga, que eso significa una hipovolemia. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que hay una hipovolemia? Porque está disminuyendo la precarga, o viceversa. Siguiente. El shock hipovolémico puede ser adicionalmente dividido en 2 grandes categorías, basado en su etiología. Por pérdida de líquido, diarrea, vómito, o por hemorragia, traumatismo. Siguiente. Las causas más bien, shock hipovolémico por pérdida de líquido. Ejemplos. Las causas más comunes son diarrea, vómitos, golpes de calor, diuresis osmótica. ¿Qué es diuresis osmótica? Tiene que ver algo con eso, pero ¿qué es diuresis osmótica? ¿Qué es diuresis? Orinar, pero ahora dice osmótica. ¿Saben bioquímica? ¿Qué es osmótica? Más espesa, presenta además soluto que solvente. Entonces, ¿qué situaciones tenemos donde va a haber pérdida de proteína? Porque prácticamente lo que es la proteína lo que da el soluto, ¿no? O otro soluto. Bien, principalmente nefropatía. ¿Qué es nefropatía? Nefrótico, muy bien. Igual, hay muchas. La cirrosis hepática produce eso. ¿Por qué? Porque no se está metabolizando las proteínas y se va por orina, ¿no? Entonces, muy bien. Tenemos muchas causas. Y entonces luego tenemos, por ejemplo, una hiperglicemia, claro que sí. Cuando la leucemia supera el pico, ¿cuánto es el pico de glucosa en sangre? 180 miligramos por decirlo. Muy bien. ¿Cuánto es el valor normal? 70 a 99 miligramos por decilitro. Entonces, cuando la glucosa llega a su pico, ya no puede ser reabsorbida y empieza a eliminarse ya por la orina. Eso se llama glucosuria. ¿Cuánto es el valor normal de glucosuria? Bien, está con diálogo ustedes, ¿no? Ok. ¿Y si le digo el valor normal de proteinuria? No me la charlan ustedes, ¿no? Bien, no se la charlo yo, ¿no? Quemadura, insuficiencia suprarrenal. Tenemos además situaciones que provocan el tercer espacio, y esto por lo cual se relaciona shock hipovolémico con el shock distributivo. Shock distributivo con shock hipovolémico están de la manito, ¿ya? Dice, además de situaciones que provocan el tercer espacio, edema en el espacio intercelular, intersticial, debido al aumento de la permeabilidad capilar. Este tercer espacio es una causa común de hipovolemia. ¿Por qué? Porque tiene que tomar en cuenta que el shock hipovolémico es que disminuye el volumen de sangre dentro de los vasos sanguíneos. Y una de las causas es que aumente la permeabilidad y el líquido se vaya al tercer espacio. ¿Me entienden? ¿No? Entonces no está dentro del vaso sanguíneo, está afuera. Ya, entonces hay que tomar en cuenta. Causas hay muchas, traumáticas, aumento de la permeabilidad exagerada o una disminución de la presión. Muy bien, presión oncótica. Bien. Claro que sí, se aumenta la hidrostática, hay extravasación de líquido. Normalmente la presión hidrostática hay esa extravasación de líquido al espacio intersticial, pero hay un sistema que hace que se reabsorba. No. ¿Tiene más reabsorción del líquido que normalmente se va al espacio intersticial? Muy bien, vaso linfático. No hay mucha teoría en eso, hay que razonar un poquito, ¿no? Entonces los vasos linfáticos lo recoge, va al conducto torácico, vuelve a circulación, ¿no? Entonces, así funciona esto.
Fisiología, aquí vamos a aprender todo, ya, fisio, pato, bioquímica, medicina legal, ya me estoy viendo, tienen que absorberme. Ya no es nada. Así, ustedes cuando llegan a quinto año van a estar así o mejor que mí. Ya mezclando uno como loquito, ay, aquí esto, y uno de los cables, y la van a entender a la carrera. Ay, y decían, no, ya me quería hacer la carrera, pero llega un punto donde ustedes la entienden. Cuesta, pero se puede. Ya, les cuento. Bien. Entonces, bien, ¿cuáles son las situaciones que me provocan el tercer espacio? No se duerma, se va a tierra, está durmiendo, ¿no? Tenemos sepsis, tenemos la inflamación sistémica, SIRS, tenemos pancreatitis y peritonitis. Vámonos al siguiente. Siguiente, esto es lo mismo. Shock hemorrágico, pregunta de examen. El trauma, no le voy a poner ahí, espacio vacío. Es la causa más común de shock hemorrágico. Espacio vacío, traumatismo o trauma. Otras causas menos comunes son sangramiento gastrointestinal, postoperatorio, después de una crisis de anemia falciforme o SICL, y siguiente, eso, ¿no? Luego tenemos entonces aquí la hemorragia, ¿no? Por pérdida por secuestro esplénico, lo que va a suceder prácticamente hay una obstrucción venosa esplénica, recordemos bien, que impide la salida de la sangre del vaso, por lo que este crece y la hemoglobina va a estar disminuyendo. Está muy bien. ¿Cuánto es el valor normal de la hemoglobina? ¿Cuánto? De 13 a 15, tenemos un parámetro, los 13 a 16, 13 a 15, varía. ¿En la mujer es menos o es más? Un poquito menos, ¿no? En los hombres un poquito más. Cuando, vamos a decir, ¿en qué nivel de hemoglobina tiene que estar para que yo piense que el paciente está con anemia? O piense que está perdiendo sangre, pero bastante. Cuando el paciente tiene hemoglobina menor a 10, ¿ya? Es un signo de alarma. Ustedes, paren el coche y tienen que buscar la causa, ¿no? Puede ser una anemia, traumatismo, muchas cosas. Pero en la emergencia, ni bien, vamos a transfusiones sanguíneas, ¿ya? Evaluar. En el traumatismo nos daríamos cuenta que ahora estamos perdiendo el volumen. Claro que sí. Muy bien. Es que claro que tiene razón, tenemos que ver la causa. Por ejemplo, puede ser una paciente que no tenga un traumatismo, pero viene su hemoglobina, entonces tenemos que decir, entonces tiene una anemia. Hay que tomar en cuenta la causa que me está provocando el shock hipovolémico. Y tiene muy bien, toma en cuenta. Entonces, un traumatismo, toma en cuenta entonces el volumen y la hemoglobina. Bien. Entonces luego tenemos que tomar en cuenta eso, nada más. Siguiente. Tenemos trauma mayor, es la causa más común de shock hemorrágico, ya es traumatismo, ¿no? Otras comunes, siguiente, ya mencionamos eso. Cuando un paciente está en shock, como principio práctico, en todo paciente hipotenso, tenemos una presión sistólica y tenemos una presión diastólica. Vamos a ver, vamos a aplicar un poquito de cardiología gandarilla, el hombre más temido en cardio. Tenemos la presión arterial. Yo siempre sé que ustedes dicen presión arterial, lo normal es 120-80, ya, me la creo. Entonces, no, 120-80 es la presión ideal, no es la presión normal. Tenemos presión arterial máxima admitida y mínima admitida. La presión máxima admitida es de 140, la sistólica, actualmente con la New York hipertensión arterial actualizada en el último congreso, es de 140 la sistólica máxima admitida y la mínima de 90. Tenemos pacientes con 140 milímetros de mercurio con una sistólica y una 90 de milímetros de mercurio la diastólica, está en los parámetros normales, ¿ya? Aquí en nuestro país, en nuestro medio, con Coca-Cola y todo eso, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la mínima? Esa es la máxima emitida. ¿Cuánto es la mínima emitida? La mínima emitida de la sistólica es 90, muy bien, 90 milímetros de mercurio. ¿Y la diastólica? 60, excelente, 60 milímetros de mercurio. Cuando hay una diferencia entre presiones sistólicas y presiones diastólicas, lo normal es que la diferencia de presiones sistólicas y diastólicas, ¿no?, sea entre 30 y 40, la diferencia entre estas ambas presiones. Hay que tomar en cuenta una valvulopatía, tomar en cuenta. Una insuficiencia aórtica puede ser. La presión diastólica puede estar por debajo de 60. Y la sistólica puede estar de 140. ¿Me entienden? Una gran diferencia. Más de 40 entre la sistólica y la diastólica, la diferencia es un indicativo de una valvulopatía. ¿Como cuál? Una insuficiencia aórtica. ¿Ya? Ya está cardiólogo ustedes. Bien. Sigamos entonces. Dice, no tiene una sistólica menor a 90. Dijimos que la mínima admitida, ¿cuánto era? 90, entonces está disminuye, entonces no. Entonces debe sospecharse que está en shock. Hasta que se muestre lo contrario, buscar signos de hipoperfusión. Y les dije, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta si el paciente está todo tranquilo? Con la piel va a estar fría, va a estar hipotérmico. ¿Por qué? Porque está alterado, ¿qué ciclo? Ciclo de Krebs, no hay ciclo de Krebs. Perdón, ciclo de Krebs no hay, no se produce ATP, no hay
esa energía que se convierte en calor, muy bien, y por ende la piel no va a estar normotérmica, va a estar hipotérmica. Bien. Luego tenemos, claro que sí, oliguria. El paciente, si tienen, por ejemplo, un shock hipovolémico, creen que va a estar orinando normal. No, el líquido va a querer que se quede líquido porque estoy perdiendo líquido. Y taquimia, ¿no? Que sería respiraciones mayores, 20 respiraciones por minuto. Oliguria sería, tiene hartos términos. En urología, oliguria sería, no es que haya, vamos a decir así, disminución, vamos a decir así, disminución de la orina. No es que está ausente, sino que está disminuida de un cierto parámetro. Dicen de 0,5, de 0,500 ml según, ¿no? Porque lo normal, ¿cuánto es la diuresis en un día? ¿1500? ¿1500 ml? ¿Qué dicen ustedes? Sí, 1500 ml dicen que la diuresis normalmente, ¿no? Pues 1,5 litros ustedes orinan normalmente en el día, ¿no? Los varones o las mujeres. Pero cuando hablamos de oliguria, está entre menor a 600 ml, vamos a decir así. Y cuando hablamos de anuria, está en menor a 400 o menor a 300 ml. Anuria no significa que dice ausencia de orina, no. Dice que está, pero bien baja la diuresis. ¿Me entienden, no? Entonces sería la diuresis disminuida, vamos a decir así, por menos de 500 o menos de 600. Y si hablamos de anuria, menos de 300 o menos de 200. Vamos clasificando. Y si le digo poliuria, muy bien, ya ustedes saben, ya. Ya, ven, sigamos. Ok, yo era así como era. Es que siempre hay que leer, siempre es bueno leer, chicos. ¿Ya? Y él tiene una buena base. O bueno, me entiende, siento que me entiende bien. Entonces tenemos la pérdida estimada, tenemos shock hipovolémico. ¿Cuándo el paciente está con shock hipovolémico? Tenemos 4 grados para evaluar en qué más o menos parámetro está mi paciente o qué tipo de, o qué cantidad de sangre ha perdido. Tenemos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. La clase 1, les dije que no es tan notoria porque existe, muy bien, mecanismo compensatorio. Entonces la pérdida de sangre es menor a 750 ml. En la clase 2 de 750 a 1500, en la 3 de 1500 a 2000 y en la clase 4 mayor a 2 litros. ¿Cuánto la cantidad de sangre es normal en la bulimia? ¿Cuánto es la bulimia normal? 5 litros, ¿no? Pero eso según es discutible, ¿no? 5 a 6, ¿no? Entonces, ¿hasta cuántas veces más se puede elevar el gasto cardíaco? ¿O la bulimia? Cuando hacen ejercicio físico, es un atleta normal. ¿Es un atleta normal hasta cuántas veces puede elevar el gasto cardíaco? ¿No? ¿Cuántas veces más se duplica o se triplica? ¿O cuatriplica? ¿Cuántas veces más? Eso pregunta con William, por si acaso. No han leído, no han leído un avanzado cardio por ustedes, ¿verdad? Ya, lo dejamos entonces para después. Entonces, luego tenemos la pérdida de sangre que se clasifica en porcentaje, ¿verdad? Que no al final lo avanza él, creo, ¿no? Y pero debe avanzar al principio. La pérdida de sangre en porcentaje es menor al 15%, de 15 al 30%. No la aprenden de memoria esto, ¿ya? Esto para su vida profesional como médico, se van a acordar de mí, en fisiopato la van a partir. Y en su vida profesional igual. Clase 3, 30-40% y clase 4 mayor a 40%. El pulso, en la clase 1 va a estar menor a 100, clase 2 mayor a 100, clase 3 mayor a 120 y la 4 mayor a 140. La presión arterial va a estar normal, ¿por qué? Porque tiene mecanismo compensatorio. En la clase 2 va a estar normal igual. Ya aquí, a partir de aquí, empieza a agotarse estos mecanismos compensatorios. Por eso en la clase 3 está disminuida y en la 4 disminuida. Presión del pulso normal, disminuye, lo mismo. Entonces solamente en la clase 1 está normal, después está disminuida. Frecuencia respiratoria. Tenemos de 14 a 20. ¿Cómo se llama la frecuencia respiratoria normal? Eupnea. Eso es las respiraciones normales que usted tiene en un minuto, ¿no? Que sería de 14 a 20, con una media de eupnea. E-U-P-N-E-A. Eupnea. Bien, entonces luego tenemos de 20 a 30, ya estamos con taquipnea, ¿no? Luego clase 3, 30 a 40 y clase 4, mayor a 35. Tiene que tomar en cuenta en qué población estamos hablando, porque si es en niños y hablamos de 40, mayor a 40 o mayor a 35 es normal, ¿no? Igual que la presión. Luego tenemos la diuresis en mililitros por hora, mayor a 30 en la primera clase 2 de 20 a 30, en la clase 3 de 5 a 15 y en la clase 4 ya no hay, ¿no? De aquí empieza lo que vendría a ser la oliguria y por aquí ya llegamos a una anuria. Ya, claro, ya hemos perdido tanto líquido, yo no voy a estar botando. Coincidencia, la coincidencia cómo va a estar, esto es lo que más me gusta también preguntar y tienen que saber, así más prácticamente cuando el paciente, porque ustedes cómo creen, que el paciente llega todo así con desangrado y van a estar haciendo esta carita, a ver cómo ustedes van a saber que perdió esta cantidad, cómo ustedes que van a saber que perdió esta cantidad. Se basan principalmente en el estado de conciencia, porque si el paciente
está levemente ansioso, pues podemos pensar que está en clase 1 y ya suponemos que ha perdido entre 750 ml o menor a 750 ml. Ahora, si el paciente está moderadamente ansioso, ya yo pienso que tal vez está en el grado 2 y ha perdido entre 750 o 1500, hasta 1,5 litros, ¿no? Ya si el paciente ya está un poquito ansioso, ya está un poquito confuso, ¿no? Entonces pensamos que está en el grado 3, que ya perdió 1500 a 2 litros, ¿no? Y si hablamos de la clase 4, es muy importante, si el paciente está todo confuso y aparte está letárgico, está en la última fase, ha perdido más de 2000, o 2 litros. Con déficit neurológico. O sea, está todo así, sin movimiento. Vamos a decir así. Alteraciones de flexión y extensión. Eso es letargia. Y confuso, bien, ya está, ya lo estamos perdiendo prácticamente el paciente. ¿Ya? Siguiente. Shock hemorrágico. Hay un grupo importante de pacientes que están con shock, en shock y mantienen sus signos. Es muy importante, les dije, ¿no? Hay un grupo de personas, de pacientes con shock hipovolémico que nosotros no nos vamos a dar cuenta que está en un grado. Imagínense, viene un paciente así todo, ha sufrido un traumatismo o tiene una hemorragia interna y viene y ha perdido más de 2 litros, ¿no? Entonces ya está en grado 4, pero no tiene ninguna alteración. Eso quiere decir que sus signos vitales están estables, su débito urinario está normal, sigue orinando a pesar de que ha perdido más de 2 litros y una conciencia lúcida, no está letárgico, ¿ya? Luego, pero esto es muy importante, esto lo va a estar sapeando, vamos a decir así, o lo va a estar exponiendo. Van a estar fríos, ¿ya? Ven que la hipotermia o la temperatura de la piel es muy importante, así nos damos cuenta, o hacemos saber que está en un tipo de shock, ¿ya? Y con la piel pálida, muy importante. Entonces, muy importante eso. Pacientes asintomáticos, lo que lo va a estar exponiendo es que están fríos y con piel pálida, ¿ya? Siguiente. Ya, este grupo principalmente, estos pacientes estables es en jóvenes. Imagínense un paciente adulto, ni idea, ¿ya? Así que sigamos. Bien, el alcohol también es otra causa, ya de shock hemorrágico. Dicen, no, miren, la frecuentemente asociado al trauma, modula la concentración de norepinefrina, que prácticamente es noradrenalina, disminuye la descarga adrenérgica. Prácticamente lo que hace aquí el alcohol es inhibir el sistema simpático. Y el sistema simpático es muy importante para estar en estado de alerta. Y es por eso que ustedes cuando beben ya pues ni saben dónde están, ¿no? Parados. Entonces, prácticamente el alcohol ya bloquea los receptores adrenérgicos, o bloquea como tal el sistema adrenérgico. Y no se libera noradrenalina y por ende no hay quien actúe sobre los vasos sanguíneos y provoca ¿qué cosa? Bien, sencillo. Siguiente. Ya saben, el alcohol es dañino. Yo de aquí que me voy a una fiesta. De aquí nos vamos a la fiesta. Ya. Shock distributivo. Antes de eso, tienen que ganarse un punto y me dice cuáles son los 3 tipos de shock distributivo. Levante la mano. Levantó primero Laia. No. Ya, bien. ¿Su nombre? Guarachi. ¿Cuándo sacó el primer parcial? ¿Segundo? Ya está por ahí, ya. Ya tiene 21, tiene ahora, ya. Bien. Entonces decíamos, shock distributivo tenemos 3 tipos de shock: neurogénico, séptico y anafiláctico. Sigamos. Resulta de una disminución en la resistencia vascular sistémica, ya, con distribución anormal, disminuida e irregular del flujo sanguíneo dentro de la microcirculación, provocando una inadecuada perfusión de los tejidos. Siguiente. Incluye shock anafiláctico, shock neurogénico y séptico. Vuelvo a repetir, la mayoría cansar, tienen que saber, cuando se pregunten una vez en su vida, ¿se van a acordar de mí? Ya, distributivo. Ya. Siguiente. Empezamos con el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es un tipo de shock distributivo. No me van a poner cardiogénico, ¿no? Siguiente. Bien. En el shock hipovolémico, ¿cómo está la función cardíaca? Bien, sencillo, normal, bien. Ya usted igual su nombre, dígame. ¿Cuándo sacó el primero? ¿Andrea qué? Castedo. Ah, usted es de las buenas. ¿Cuánto tiene el primer parcial? ¿Segundo? ¿A dónde más le voy a aumentar? Ya, 31, ya. Entonces, este tipo de shock es consecuencia de una reducción. Se van a dar cuenta ya cuando vemos este último examen que va a valer 30, que es de
de hemodinámico y de inmunológico, ya con eso tendrían 80 acumulados, ¿no? Y tienen sus puntos extra que son 15 puntos, ya prácticamente tienen los 3.5 acumulados, ¿no? Y si es que les sobra, pues eso para el segundo parcial, ¿ya? Se va a tomar el segundo, entonces en cuenta el segundo parcial, así que acumulen todo lo que puedan. Fácil conmigo sacar un 10,5, sí pueden, pero tienen que poner de su parte, ¿ya? Bien, todo depende de que no la caen conmigo. Bien, entonces, tenemos entonces este tipo de shock es consecuencia de una reacción alérgica exagerada ante un antígeno. O sea, tomar en cuenta que la anafilaxia es una reacción alérgica. Tenemos dos tipos de anafilaxia. Anafilaxia local, urticaria. ¿Quién ha salido urticaria aquí? ¿Qué es urticaria? ¿Alguien ha tenido urticaria? ¿No hace una mancha rojita en la piel? Y le pica y se rasca en imagen peor todavía. ¿No? Sale por el estrés a veces, o por estar expuesto. Ajá, eso es rouge, se llama urticaria. Que son manchas rojitas, sin distinta parte del cuerpo, ¿no? Exactamente, y pican o les arden, ¿no? Entonces, depende mucho. ¿Tiene usted, no? Entonces, eso por el estrés. Entonces, eso. ¿En qué estaba? Ya, entonces todo eso tiene un desencadenante, ya un antígeno. Y un antígeno es que actúa en mi cuerpo, un antígeno puede ser naturaleza proteica, puede ser de cualquier parte que proviene, y un antígeno estimula la producción de un anticuerpo. Bien, entonces, la anafilaxia tenemos local y sistémica. La anafilaxia sistémica la conocemos como shock anafiláctico, y la anafilaxia o reacciones anafilácticas o alérgicas entran en un grupo de enfermedades que se llama reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Porque hay tipo 2, tipo 3, tipo 4. Todas las alérgicas me van al tipo 1. ¿Quién es el principal mediador de la tipo 1? Inmunoglobulina tipo E. De la tipo 2, inmunoglobulina tipo IgM, IgG. ¿Qué ejemplo de enfermedad tenemos aquí? En la 1, por si acaso, era asma, anafilaxia. La tipo 2, estamos hablando de miastenia gravis. Tipo 3, que está mediada por inmunocomplejo, estamos hablando de lupus. Tipo 4, estamos hablando de inmunidad retardada, mediada por linfocitos TCD4, tipo CD4 y CD8, ¿ya? Y los ve igual, ¿no? Y estamos hablando de todas las enfermedades crónicas que ustedes conozcan, la prueba de tuberculina, tuberculosis, lepra, sarcoidosis, todo lo que se les ocurra a ustedes, incluso el COVID, es tipo 4. Bien. Entonces, todo esto actúa como antígeno y me desencadena la respuesta anafiláctica. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, alergia, en otras palabras. Y me puede provocar un shock anafiláctico, que es la consecuencia más grave. ¿Cómo yo saco a mi paciente un shock anafiláctico? El paciente con shock anafiláctico libera un exceso de histamina. La histamina hace una vasodilatación sistémica. ¿Y qué más aparte de eso? Muy bien, aumenta la permeabilidad, el líquido se va, entonces el paciente va a estar todo así hinchado. No sé si han visto los ciencias cuando Homero, o no sé si es Bart que come, no sé si es nueces, creo que es alérgico a las nueces, ¿no? Y Skinner es alérgico al maní, no, al maní, y Skinner es al camarón, ¿no? Entonces lo están así todo hinchado, eso es shock anafiláctico. Ya, prácticamente, tienen anafilaxia y tienen aumento de la permeabilidad, están todos hinchados por aumento de la permeabilidad. ¿Y están rojos por qué? Porque hay vasodilatación. Entonces, como yo trato a ese paciente, noradrenalina o adrenalina. ¿Para qué? Para hacer vaso. No se escapa el líquido, baja la hinchazón. ¿Y qué más? Podemos dar igual ¿cómo se llama este grupo de fármacos que actúan sobre fosfolipasados? La madre de la... Muy bien, glucocorticoides, como una dexametasona. Bloqueo de esa metasona, perdón, bloqueo de la carga inflamatoria y no hay inflamación. Y ahí ya no hay vasodilatación. Entonces, y tampoco aumenta la permeabilidad, porque ya no hay vitamina. Entonces, el tratamiento entonces se resume en noradrenalina o adrenalina o glucocorticoides. ¿Ya? Sencillo. Así salvamos a este paciente. Siempre y cuando tenemos que estar cerca, ¿no? Y saber a qué es alérgico. Bien. Antibióticos, anestésico locales, contraste yodado, antiinflamatorio, no esteroideo, hemoderivados venosos, animales, algunas hormonas, insulina, vasopresina, analgésico narcótico, protamina, hierro, parenteral, heparina y determinados alimentos. Huevos, legumbres, chocolate, vino, queso y marisco congelado. Siguiente. Es una reacción alérgica exagerada que puede empezar segundos u horas después de la exposición a un alérgeno. Alérgeno es toda sustancia que puede actar al organismo y actuar como antígeno y provocar o desencadenar una respuesta inflamatoria. Eso es un alérgeno. ¿Entendieron, no? Pero es que es eso, digamos. Bien, entonces, ya, sigamos. Contacto con el alérgeno,
¿ya? Entonces me desestabiliza mi cuerpo, al desestabilizar el hematocito y libera histamina, heparina, factores de activación plaquetaria y prácticamente se va por los basófilos. ¿Esto termina en qué? ¿Qué hace la histamina? Vasodilatación generalizada y aumento de la permeabilidad. Por ende, si hay aumento de la permeabilidad ahí, extravasación de líquido, paciente todo hinchado, pues está todo hinchado, hecho anafiláctico y básicamente puede ser una contracción vascular periférica, dependiendo, ¿ya? Dependiendo, si hay retroalimentación. Siguiente. Antialérgeno, prácticamente estimula la liberación de histamina y otras sustancias. Y esto va a provocar aumento de la permeabilidad y vasodilatación generalizada. Eso es lo que sucede con un paciente con Giovanna anafilático. Tiene una vasodilatación generalizada y tiene un aumento de la permeabilidad generalizada. ¿Ya? Sencillo. Siguiente. Hay otras sustancias liberadas por el shock anafiláctico. El mastocito no solamente va a estar liberando histamina, puede liberar tromboxano, prostaglandina E2 y locotrieno. Aquí dice, miren, lean bien, dice aquí que los tromboxanos provocan vasodilatación. ¿Qué dicen? ¿Será cierto? ¿Cómo? Es falso, creo que sí, porque ¿qué hace? Vasoconstricción, muy bien, por eso no se confía en todas las diapositivas, ¿ya? Entonces tenemos la prostaglandina sí hace vasodilatación, ¿ya? La prostaglandina sí, y aumenta la permeabilidad, sí, esa es la prostaglandina E2, ¿no? Esa es la que provoca el dolor. Dolor menstrual, ¿quién es la culpable? Prostaglandina E2, ¿ya? Aumenta la contracción uterina. Aspirina, o cuando ustedes van por un Alcofen, ¿qué es lo que toman las mujeres para el dolor menstrual, chicos? ¿Me pueden decir? Actifen, ¿has visto el compuesto, la composición? Bien, paracetamol, ¿qué es un paracetamol? Es un AINE inhibe la ciclooxigenasa de producida. Y si ya estoy inhibiendo lo que producía la otra ya no va a haber dolor.
Ya, ahora sí. Entonces, ruptura del líquido acrílico, liberación directa de medidores, expansores, opiáceos, proteína, contacto radiológico, como el yoduro, ¿no? Ejercicio, etc. Siguiente. ¿Cómo sucede esto? Proceso de fibrosesilación. Generalmente, para que se produzca una reacción anáflactica, es necesario previamente, siempre, haber estado expuesto a ese antígeno. No es que a la primera me da un shock anáflactico, no. Siempre tenemos que estar expuestos al antígeno constantemente. Pero hay situaciones en las cuales no es necesario yo estar expuesto constantemente para que me genere un shock anáflactico. Ejemplo, en la primera vez que se va a hacer un estudio de tiroides con contacto, con estudio conectado, con yodo conectado. Yo veo conectado. Entonces, a la primera tal vez cuando ustedes vayan a hacer un estudio con el yodo conectado, ya vamos a hacer, porque es una excepción. Generalmente tenemos que estar expuestos con anterioridad para desencadenar el cuadro. ¿Entienden? Entonces, la causa es, entonces, previamente hay una exposición antígeno que induce la producción de inmunoglobulina tipo E. Que la inmunoglobulina tipo E es el principal mediador de una reacción de hipersensibilidad tipo 1. ¿No me entendieron la reacción de hipersensibilidad, chicos? Entonces, es la tipo 1. La tipo 1 tenemos anafilaxis. Entonces, la causa se fija sobre la superficie de los vasos circulares, los motoritos celulares del tracto gastrointestinal, respiratorio y piel. Todo esto. Por eso es que es sistémico. ¿Ya? Siguiente. A continuación, sí, así. Bien. Por ejemplo, la alteración de la permeabilidad capilar puede provocar edema sistémico y edema pulmonar. O sea, todo lo que es edema pulmonar es muy importante. Una vasodilatación arterial generalizada con hipotensión arterial, provocando casos severos y avanzados o una isquemia miocárdica. Por lo tanto, en la fisiopatología del shock anafiláctico o alérgico, eso